Yo soy Judas Iscariote, y esta es mi historia. Mi nombre se ha convertido en sinónimo de traición, pero pocos conocen lo que realmente sucedió antes, durante y después de esa fatídica noche en el jardín de Getsemaní. Desde el momento en que decidí seguir a Jesús hasta el día en que lo entregué con un beso, mi vida fue un torbellino de decisiones y emociones que nunca imaginé que me llevarían a un final tan oscuro. A través de esta narración, conocerás los momentos clave de mi vida, los pensamientos que me atormentaron y el remordimiento que me consumió hasta el último aliento. Esta no es solo la historia del traidor, es la historia de un hombre que, en medio de su ambición y desesperación, perdió el rumbo y pagó un precio muy alto por ello. Acompáñame y descubre cómo una decisión cambió no solo mi vida, sino también la historia del mundo para siempre. Mis primeros pasos y llamado como discípulo. Soy Judas Iscariote, un nombre que el mundo nunca olvidará. Pero antes de ser conocido como el traidor, fui simplemente un hombre con esperanza, buscando un propósito en un mundo que parecía carecer de justicia. Nací en un pequeño pueblo llamado Keriot, al sur de Judea, y desde joven tuve la inquietud de encontrar algo más grande que yo, algo que le diera sentido a una vida que, a menudo, parecía marcada por la pobreza y la opresión de los romanos. Cuando escuché hablar de Jesús de Nazaret, el rabino que predicaba un mensaje de esperanza y poder, no dudé en unirme a él. Decían que era un hombre de milagros, un líder carismático que hablaba del reino de Dios como algo que no solo estaba en los cielos, sino que podía manifestarse aquí, entre nosotros. Un mensaje así, en un tiempo donde los romanos nos pisoteaban, resonó fuerte en mi corazón. Pensé, como muchos otros, que Jesús era el Mesías que acabaría con nuestros enemigos y restauraría la gloria de Israel. Recuerdo el día en que fui llamado para ser uno de sus discípulos, uno de los 12. No era cualquiera, sino uno de los cercanos, aquellos que lo acompañaríamos en sus viajes y compartiríamos su visión. En ese momento, sentí que había encontrado el propósito que buscaba. Me dieron la responsabilidad de ser el tesorero del grupo, algo que tomé con orgullo, pues significaba que confiaban en mí para manejar los recursos, para organizar los aspectos prácticos de la misión. Los primeros días con Jesús fueron emocionantes. Vi con mis propios ojos cómo devolvía la vista a los ciegos, cómo caminaba sobre las aguas y alimentaba a multitudes con solo unos pocos panes y peces. Estaba convencido de que este hombre era el elegido para liberar a nuestro pueblo. Pero a medida que pasaba el tiempo, algo comenzó a inquietarme. Jesús no parecía interesado en reunir un ejército ni en desafiar a los romanos como yo había imaginado. En lugar de hablar de guerra y conquista, hablaba de amar a nuestros enemigos, de dar la otra mejilla, de un reino de los cielos que no encajaba con mis expectativas de liberación terrenal. A veces, escuchaba a otros discípulos, como Pedro y Juan, discutir sobre la grandeza del reino de Dios y me preguntaba si veían la misma contradicción que yo. ¿Acaso no se daban cuenta de que, mientras hablábamos de paz, los romanos seguían oprimiendo a nuestro pueblo? ¿Que las autoridades religiosas nos miraban con desprecio? Comencé a sentir que algo no estaba bien, que quizás, después de todo, este reino que Jesús anunciaba no era lo que yo había imaginado. Mis dudas se mezclaban con la admiración que sentía por él, un hombre que hablaba con la autoridad de los profetas antiguos. Pero al mismo tiempo, me preocupaba por el dinero, por los recursos, porque sabía que cada moneda que recaudábamos significaba una noche más de comida y refugio. A veces, me guardaba algunas monedas, diciéndome a mí mismo que era para el futuro, para cuando las cosas se complicaran. Pero en el fondo, sabía que no era solo por eso. A medida que mi admiración por Jesús se transformaba en incertidumbre, una sombra se cernía sobre mi corazón. ¿Podría haberme equivocado? ¿Estaba siguiendo al hombre correcto? Sin embargo, seguí adelante, aferrándome a la esperanza de que, tarde o temprano, Jesús mostraría su verdadero poder. Pero esa duda que empezó como un pequeño susurro,
pronto se convertiría en una voz imposible de ignorar, una voz que me empujaría a tomar decisiones que cambiarían el destino de todos nosotros. Y así, el hombre que buscaba un propósito, empezó a cuestionar el propósito mismo. Pero no sabía entonces que cada paso que daba me acercaba al momento más oscuro de mi vida, un momento que se revelaría de forma inevitable. Fue allí, en ese cruce de caminos, donde la sombra de la traición comenzó a tomar forma en mi corazón, aunque todavía no era consciente de cuán lejos me llevaría. La duda y la desilusión fueron creciendo dentro de mí, preparándome para enfrentar un camino que aún no comprendía por completo. Pero el momento decisivo se acercaba, y con él, la posibilidad de cambiar el curso de mi vida y la de aquellos que me rodeaban. Decepciones y ambiciones, el camino a la traición. La incertidumbre se fue transformando en desilusión y la desilusión en resentimiento. Cada día que pasaba con Jesús, más me daba cuenta de que no era el tipo de Mesías que yo había imaginado. Esperaba un líder fuerte, alguien que levantara un ejército y tomara el poder, alguien que expulsara a los romanos y restaurara el reino de Israel. Pero en lugar de eso, Jesús hablaba de amar a nuestros enemigos y de un reino que no pertenecía a este mundo. ¿Acaso no veía la opresión que sufríamos? ¿No comprendía el sufrimiento de nuestro pueblo? Cada vez que lo veía curar a un enfermo o perdonar a una pecadora, no podía evitar pensar en lo que podría lograr con su poder si decidiera utilizarlo de manera diferente. Pensaba que si lo forzaba a actuar, quizás mostraría su verdadera fuerza. Fue en Betania, cuando María derramó un perfume caro sobre los pies de Jesús, que por primera vez dejé que mis frustraciones salieran a la luz. ¿Por qué no vendimos ese perfume y dimos el dinero a los pobres?, protesté. Pero en mi corazón sabía que no era solo preocupación por los necesitados lo que me motivaba. Cada vez sentía más el peso de la avaricia, de ese deseo de controlar y aprovechar los recursos. Jesús me miró con esos ojos que parecían ver más allá de las palabras y me respondió, déjala. Lo que ha hecho es para mi sepultura. Había algo inquietante en sus palabras, como si ya supiera lo que estaba por venir. Pero yo, ciego por mis propios deseos y expectativas, no quise entender. Era más fácil aferrarme a la idea de que había un error en su mensaje que aceptar que quizás el error estaba en mí. Las tensiones dentro de mí se intensificaron hasta que tomé una decisión que cambiaría mi vida y la de todos los que nos rodeaban. Me acerqué a los sumos sacerdotes, aquellos que odiaban a Jesús y que lo veían como una amenaza para su poder. Al principio, solo quería saber qué pensaban, cómo veían a este hombre al que yo había seguido. Pero rápidamente, el tono de la conversación cambió. ¿Qué estarías dispuesto a darnos si lo entrego en sus manos?, les pregunté. Todavía recuerdo el brillo en los ojos de los sacerdotes cuando me ofrecieron 30 piezas de plata. 30 monedas. No era una gran suma, pero la idea de tomar el control, de hacer que las cosas sucedieran, era lo que me impulsaba. Pensé que, si entregaba a Jesús, lo forzaría a mostrar su poder, a levantarse finalmente contra sus enemigos. O tal vez, al ser arrestado, finalmente demostraría a todos que era un líder que merecía el título de Mesías. Pensaba que estaba tomando el destino en mis propias manos, pero la verdad era que las sombras de mi propia codicia y decepción ya habían oscurecido mi juicio. Cada vez que miraba las monedas, sentía una mezcla de emoción y temor. ¿Podía realmente traicionar a aquel que había llamado maestro? ¿Aquel que me había lavado los pies y me había mirado con compasión? Pero la otra voz, la que me decía que era necesario, que así cumpliría un propósito mayor, seguía empujándome hacia adelante. Pensé que tenía el control, pero en realidad, algo más grande que yo estaba tomando las riendas de mi vida. Una noche, mientras caminaba solo, con las monedas tintineando en mi bolsa, me detuve para mirar las estrellas y pensar en todo lo que había vivido desde que conocí a Jesús. Pero ya no era el mismo hombre que había sido en Keriot, lleno de esperanza y expectación. Ahora, me encontraba en un punto sin retorno,
convencido de que mis acciones eran parte de un plan mayor, aunque no entendía por completo lo que eso significaba. La traición se había convertido en una idea fija en mi mente, y aunque intentaba convencerme de que era por un bien mayor, había algo que me carcomía por dentro. El miedo, la duda, y ese leve susurro de que tal vez, solo tal vez, estaba caminando hacia mi propia destrucción. Pero ya no había vuelta atrás. Había tomado la decisión y sabía que pronto llegaría el momento de ejecutarla. Con cada día que pasaba, sentía que la distancia entre Jesús y yo se hacía más grande y mis pensamientos se volvían más oscuros. Pero en mi interior, todavía quedaba una pequeña chispa de esperanza, una que me decía que tal vez, al final, todo saldría bien. Tal vez Él mostraría su poder, se revelaría como el Mesías que siempre había esperado. Sin embargo, el destino ya había comenzado a trazar su camino, y pronto, la traición que había planeado se convertiría en una realidad. El siguiente paso me llevaría a la última cena, un encuentro donde el peso de mis decisiones se haría más evidente y donde la sombra de la traición ya no podría esconderse. Pero lo que aún no sabía era que este sería el inicio del final, no solo para Jesús, sino también para mí. El último encuentro, la cena y la traición. La noche de la última cena fue una de esas noches en las que el aire se siente pesado, como si supiera que algo importante está a punto de suceder. Al entrar en la habitación, sentía el peso de las 30 piezas de plata escondidas en mi bolsa. Mis pensamientos eran un torbellino, pero mantenía una sonrisa, fingiendo que todo estaba bien. Me había convencido a mí mismo de que lo que estaba a punto de hacer era necesario, pero una parte de mí aún dudaba, aún se preguntaba si había otro camino. Nos sentamos alrededor de la mesa, y Jesús comenzó a hablar con una tranquilidad que parecía imposible en medio de la tensión que yo sentía. Nos miraba uno a uno, como si supiera lo que cada uno de nosotros llevaba en el corazón. Y luego, pronunció esas palabras que me hicieron temblar: en verdad les digo que uno de ustedes me va a traicionar. El silencio que siguió fue casi insoportable. Los otros discípulos empezaron a mirarse entre sí, confundidos, preguntando: ¿acaso soy yo, Señor? Cuando su mirada se cruzó con la mía, sentí que todo dentro de mí se rompía. Sabía que Él conocía la verdad, que nada escapaba de su conocimiento. Pero aún así, me atreví a preguntar: ¿soy yo, Maestro? Jesús, sin apartar la mirada, simplemente respondió: tú lo has dicho. Su tono no era de enojo, sino de una tristeza que parecía ir más allá de las palabras. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi decisión no solo cambiaría su destino, sino también el mío. Jesús partió el pan y lo distribuyó entre nosotros, diciendo que ese era su cuerpo, entregado por nosotros. Luego, tomó la copa de vino y nos dijo que era su sangre, derramada para el perdón de los pecados. Las palabras parecían cargar un significado que yo no terminaba de comprender, pero que de algún modo me hacía sentir más pequeño, más insignificante ante la grandeza de lo que estaba a punto de suceder. Cuando tomó un pedazo de pan y me lo dio, supe que ese era el momento. Lo que vas a hacer, hazlo pronto, me dijo con una voz que no era de reproche, sino de una aceptación que me desconcertó. Me levanté de la mesa sin decir una palabra, intentando ocultar el temblor en mis manos. Salí de la habitación, dejando atrás a mis compañeros, a mi maestro, y a la última oportunidad de redención que podría haber tenido. Caminé por las calles oscuras de Jerusalén, con las palabras de Jesús resonando en mi cabeza. Me sentía como un hombre dividido, entre la fría determinación de cumplir con mi plan y una profunda sensación de que había cruzado un umbral del que no había vuelta atrás. Me encontré con los sacerdotes y los guardias, quienes me esperaban para ejecutar el plan que habíamos acordado. Sentí el peso de las monedas en mi bolsillo, y por un instante casi las arrojé al suelo. Pero era demasiado tarde. Había tomado la decisión y debía enfrentar sus consecuencias.
El peso de la traición era insoportable, pero me aferré a la idea de que, de algún modo, todo esto formaba parte de un plan que no alcanzaba a entender. Pensé que si Jesús era verdaderamente el Mesías, encontraría una forma de escapar, de demostrar su poder ante todos. Yo solo sería el instrumento que lo llevaría a ese momento decisivo. Pero mientras caminaba de regreso hacia el huerto de Getsemaní, sentía que la sombra de lo que estaba a punto de hacer me envolvía cada vez más. La noche se había vuelto fría, y mientras me acercaba al lugar donde Jesús oraba con los demás discípulos, una parte de mí deseaba que alguien, cualquiera, me detuviera. Pero no fue así. Cada paso me acercaba a ese punto sin retorno, a ese instante que cambiaría la historia para siempre. Me escondí entre los árboles, observando a lo lejos cómo Jesús oraba con una intensidad que nunca antes había visto en él. Parecía luchar con algo más allá de lo humano, como si supiera que el final estaba cerca. Miré a los guardias y les di la señal para que avanzaran. Las antorchas iluminaban el rostro de cada soldado, mientras el sonido de sus pasos rompía la calma del huerto. Yo iba al frente, sosteniendo el peso de mi decisión como un hombre que camina hacia su propia ejecución. Sabía que el momento del encuentro se acercaba, y con él, el desenlace de todo lo que había empezado con una simple pregunta: ¿qué estarían dispuestos a darme si se los entrego? Y mientras me acercaba a Jesús, me repetía a mí mismo que esto era necesario, que no había vuelta atrás. Pero en el fondo, sabía que el próximo acto que realizaría sería la marca que me acompañaría para siempre, una marca que ni el remordimiento ni las lágrimas podrían borrar. El beso de Judas y las consecuencias inmediatas. El frío de la noche en Getsemaní se clavaba en mis huesos mientras los guardias y yo nos acercábamos a Jesús. A cada paso, sentía como el peso de mis decisiones se hacía más denso, como si las sombras de los olivos a mi alrededor supieran lo que estaba por hacer y me juzgaran en silencio. Miré a mis compañeros, aquellos con los que había compartido tanto, y vi el desconcierto en sus rostros. Pero nadie entendía aún la gravedad de lo que estaba a punto de suceder. La señal era sencilla y, sin embargo, cargada de un simbolismo que haría que mi nombre fuera recordado con desprecio: un beso. Me acerqué a Jesús, intentando controlar el temblor de mis labios y el sudor frío que recorría mi frente. Por un momento, nuestros ojos se encontraron, y en su mirada no vi ira, sino una tristeza profunda, como si supiera que este momento era tan inevitable como doloroso. Supe que él ya conocía el final, y que, a pesar de mi traición, aún me miraba con una compasión que me hacía sentir más pequeño, más indigno. «Salve, maestro», dije, forzando una sonrisa que se quebró en el aire. Y entonces, lo besé en la mejilla. Un simple gesto que parecía tan insignificante, pero que traía consigo el peso de siglos de historia. Sentí la calidez de su piel por un breve instante, antes de que todo se desmoronara. Los guardias se lanzaron sobre él, agarrándolo con rudeza mientras los discípulos despertaban del aturdimiento y trataban de entender lo que estaba sucediendo. En ese instante, el caos se desató. Pedro, siempre impetuoso, sacó su espada y cortó la oreja de uno de los guardias. Pero Jesús, incluso en medio de su arresto, detuvo la violencia, sanando la herida del hombre. Yo, mientras tanto, observaba desde un rincón, sintiéndome cada vez más fuera de lugar, como si no perteneciera ni a los que arrestaban ni a los que estaban siendo arrestados. Era un traidor entre ambos bandos, atrapado en una soledad que yo mismo había creado. Mientras los guardias lo llevaban atado, un silencio extraño se apoderó del huerto. Me quedé allí, observando cómo Jesús se alejaba, ya no como el líder que había seguido durante años, sino como un prisionero, y yo el culpable de su captura. A lo lejos, las antorchas de los guardias se desvanecían, y con ellas se desvanecía también la última chispa de esperanza que había albergado en mi corazón de que esto terminaría de una manera diferente.
Comencé a caminar, mis pasos resonando en la noche vacía, y las monedas en mi bolsa ahora parecían pesar más que nunca. La emoción que había sentido al hacer el trato se había transformado en un remordimiento insoportable. A cada paso, las voces de mi mente se volvían más fuertes, recordándome que había entregado a un hombre inocente, a aquel que me había llamado amigo, a quien había compartido conmigo el pan y el vino en la última cena. Regresé al templo, buscando a los sacerdotes con una desesperación que nunca antes había sentido. Los encontré y les lancé las 30 piezas de plata a sus pies. He pecado entregando sangre inocente, les grité, con la esperanza de que pudieran entender la gravedad de lo que habíamos hecho. Pero ellos, con la indiferencia de quienes ya tienen lo que querían, me respondieron, ¿qué nos importa? Allá tú. El sonido de las monedas al chocar contra el suelo fue como un eco que resonó en mi mente, una especie de campanada que anunciaba el final de toda esperanza. Me di cuenta de que no había vuelta atrás. Ni los sacerdotes ni el dinero podían reparar el daño que había causado. Y lo peor de todo era que yo mismo había sido el artífice de mi propia destrucción. Salí del templo, sintiéndome como un espectro, un hombre condenado que deambulaba por las calles de Jerusalén, donde el bullicio de la Pascua contrastaba con el tormento que me consumía por dentro. Sentía que cada mirada que me cruzaba sabía lo que había hecho, que cada sombra que proyectaban las antorchas me recordaba mi traición. El remordimiento me envolvía, sofocándome, y sentí que no había lugar en el mundo donde pudiera esconderme de la verdad de lo que había hecho. Jesús, el hombre al que había llamado maestro, el hombre al que había besado esa noche, ahora era un prisionero condenado a morir. Y yo, que había creído que tenía el control, que había pensado que todo esto formaba parte de un plan más grande, me di cuenta de que solo era un peón en un juego que no comprendía. La desesperación me envolvía como un manto, y no encontraba un camino que me devolviera la paz. Y así, caminando por las sombras de Jerusalén, supe que no podría soportar las consecuencias de mis acciones. La decisión que tomé esa noche en Getsemaní no solo había sellado el destino de Jesús, sino también el mío. Y aunque el mundo nunca olvidaría mi nombre, yo solo deseaba poder borrar aquella noche de mi vida, aquella en la que el beso de la traición selló un destino que jamás imaginé. El remordimiento final y la tragedia de Judas. Las primeras luces del amanecer empezaban a teñir el cielo de un tenue gris cuando la realidad de mis acciones se hizo ineludible. A cada paso que daba por las calles vacías de Jerusalén, sentía que el peso de lo que había hecho me aplastaba. Jesús estaba ahora bajo el poder de los sacerdotes y de los romanos, y yo sabía que su final estaba sellado. Lo entregarían a la crucifixión, una muerte humillante, destinada a los peores criminales. Y yo, su amigo, su seguidor, había sido el que lo llevó a ese destino. Intenté huir de mis propios pensamientos, de la culpa que se aferraba a mi conciencia como una garra que no me soltaba. Pero no importaba a dónde fuera, el eco de mis acciones me perseguía, recordándome el peso de mi traición. A medida que el día avanzaba y las calles comenzaban a llenarse de gente, veía sus rostros, oía sus murmullos, y sentía que todos conocían mi secreto, que todos sabían que yo era el traidor, aquel que había entregado al justo. Regresé al templo una vez más, buscando a los sacerdotes con la esperanza de encontrar un modo de deshacer lo que había hecho. Quería que todo esto fuera solo una pesadilla, que alguien pudiera cambiar el curso de los acontecimientos. Pero las palabras que ellos me habían dicho aún resonaban en mi cabeza. ¿Qué nos importa? Allá tú. Me di cuenta de que no había redención para mí en el templo, ni entre los hombres que me habían pagado por la traición. Las 30 piezas de plata, que una vez me habían parecido un tesoro, ahora eran un recordatorio constante de mi miseria. Desesperado, miré las monedas esparcidas por el suelo del templo, brillando a la luz de las velas, como si quisieran burlarse de mí. Cada una de ellas pesaba en mi mente como el hierro más frío, recordándome que mi codicia y mi desesperación habían sellado la suerte de Jesús.
Las recogí con manos temblorosas, pero ya no tenían valor alguno para mí. Las arrojé al suelo con un grito que salió de lo más profundo de mi alma, un lamento que nadie en el templo quiso escuchar. Salí de allí, y deambulé por los alrededores de Jerusalén, buscando un lugar donde pudiera esconderme de la vergüenza que sentía, pero no había lugar donde la culpa no me alcanzara. Mis pensamientos se volvían cada vez más oscuros, y la voz del remordimiento se hacía más fuerte, recordándome que había entregado a un hombre que solo había mostrado amor y compasión. Recordé las palabras de Jesús, su mirada llena de tristeza en la última cena, y el beso que selló su destino. Todo aquello se repetía en mi mente, una y otra vez, como un castigo del que no podía escapar. Miré al cielo y supliqué por perdón, pero sentí que las nubes mismas se cerraban sobre mí, ignorando mis ruegos. Era como si el universo entero me diera la espalda, dejándome solo con el peso de mi traición. Caminé sin rumbo, alejándome de la ciudad, buscando un lugar donde pudiera estar a solas con mi dolor, un lugar donde las voces de la gente no me recordaran lo que había hecho. Finalmente, llegué a un pequeño bosque fuera de la ciudad. Los árboles parecían susurrar entre ellos, como si conocieran mi historia y debatieran cuál debería ser mi final. Me arrodillé en la tierra, sintiendo el frío de la mañana calar en mis huesos. Las lágrimas, que había retenido hasta ese momento, comenzaron a brotar sin control. Sabía que no merecía perdón, que no había camino de regreso para mí. Había entregado a aquel que hablaba del reino de Dios, a aquel que había sanado enfermos, alimentado a multitudes, y yo lo había vendido por unas cuantas monedas de plata. El nudo en mi garganta se volvió insoportable, y las palabras salieron de mi boca, quebradas por el llanto: Jesús, perdóname. Yo no sabía lo que hacía. Pero mi grito se perdió en el viento, como si el mundo mismo hubiera decidido ignorar mis súplicas. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que no podía vivir con la culpa que me consumía. No podía enfrentar a mis compañeros, ni a la multitud que había seguido a Jesús. No podía enfrentarme a mí mismo. En ese bosque, encontré una soga y una rama fuerte, y tomé la decisión final. Me dije a mí mismo que era mejor así, que quizá la muerte sería la única forma de escapar del dolor que me devoraba por dentro. Mientras ataba la soga, las imágenes de Jesús pasaron por mi mente, su rostro sereno cuando me dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Me pregunté si él había sabido que todo terminaría así para mí, si había previsto mi destino tan claramente como había previsto el suyo. La soga apretaba mi cuello, y antes de dar el paso que acabaría con todo, miré hacia el cielo por última vez. No esperaba un milagro, ni una señal, solo el silencio que había conocido desde que lo traicioné. Y entonces, salté, poniendo fin a una vida que se había convertido en un tormento constante, dejando atrás el remordimiento y el peso de una traición que nunca podría perdonarme. Y así, en ese bosque, colgado de un árbol que no conocía mi nombre, terminó la historia de Judas Iscariote. Pero mientras la soga cortaba el aire, supe que mi nombre no sería olvidado, que el mundo recordaría a Judas como el traidor, como aquel que entregó al Hijo de Dios por unas monedas de plata. Y, aunque mi voz se haya silenciado para siempre, mi historia continuaría, resonando como un eco sombrío a través de los siglos, recordando a todos lo que puede suceder cuando el amor y la lealtad se pierden en la oscuridad del alma.